Buenas tardes, otra vez estamos juntos. Esta tarde quisiera compartir con ustedes sobre el tema pensando en la salud del alma. En este día nosotros estamos bastante preocupados en esa situación tan crítica, tan dificultosa que a nivel mundial se está esparciendo el nuevo virus, coronavirus. Y muchas personas están pensando en la salud. Cuando nosotros decimos la salud, siempre pensamos en la salud de nuestro cuerpo. Pero en esta tarde queremos pensar, antes de hablar de la salud del cuerpo, claro, la salud del cuerpo es algo primordial para nuestra vida, mientras tantos que estemos en esta tierra. Pero no podemos negar la relación entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nuestro alma. Por eso en esta tarde quisiera compartir con ustedes sobre la salud del alma. En esta mañana, conforme a mi práctica, mi costumbre de práctica de la lectura bíblica, estuve leyendo el libro de Ezequiel, porque tengo costumbre de leer la Biblia conforme al índice de la Biblia. Hoy a mí me ha tocado que el libro de Ezequiel, cuando yo alcancé a leer el libro de Ezequiel capítulo 33, y una cita bíblica tocó a mi corazón. Unos segundos, tal vez unos minutos, tuve que estar y detenidos pensando, ¿y Dios qué nos quiere transmitir? Voy a buscarlo, el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. El Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Si lo tienen, voy a leer. Y los que no tienen la Biblia en su mano, presten sus oídos, por favor. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Cuando yo estaba leyendo esa cita bíblica y pude percibir el corazón de Dios. Nuestro Dios es un solo mismo Dios, ayer, hoy y mañana. Aunque nosotros pasamos, el mundo entero pasa, pero nuestro Dios permanece fiel, siempre sigue siendo el mismo Señor, que dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Tal vez por la situación del coronavirus, ese versículo tocó mucho a mi corazón, llegó a mi corazón. ¿Qué es el corazón de Dios para los seres humanos? A veces nosotros somos muy conformistas, siempre queremos hacer un juicio o queremos tomar una decisión conforme a las circunstancias, a las situaciones. Entonces, cuando vemos alguna adversidad, alguna dificultad, fácilmente decimos, Dios nos castiga. O yo hice algo malo, por mi culpa, por mi error, Dios me está castigando. La Biblia dice, yo no soy como los hijos de hombre, que hablan
y mienten. Yo no soy como los hijos del hombre. Yo soy quien habla, cumple, dice, ejecuta. Yo no soy como los hijos de hombre. Entonces nuestro Dios muchas veces en su Biblia manifestaba diciendo, yo no soy como ustedes. Yo no soy como aquellos seres humanos. Yo no pienso como los seres humanos suelen pensar. En una parte de la Biblia dice, lo que yo pienso es el vuestro bien, es la paz, el bien de vosotros. Mis pensamientos, sus pensamientos son diferentes. ¿Cuántos? Como los cielos, ¿cuántos están altos que la tierra? Así son mis pensamientos y tus pensamientos. Entonces nosotros como una base fundamental para acercarnos a Dios debemos aceptar que nuestros pensamientos son diferentes que los pensamientos de Dios. Entonces ante esta situación, según algunas informaciones de fuentes confiables, el coronavirus no es un virus natural, sino es un virus creado, es un invento de los seres humanos. Pero ¿qué pasa? Ante esta situación, ante un nuevo virus, no tenemos experiencia cómo combatir. Aún no tenemos el antídoto para esta especie del virus. Fácilmente nosotros podemos pensar, podemos entrar en pánico diciendo, ¡ay, Dios me castiga! Bueno, en algún sentido puede ser que es la verdad, porque para los pecados siempre hay un costo. Es una verdad de nuestra vida, la verdad de la Biblia. Pero lo que en esta mañana llegó a mi corazón, aquí Dios que dice, diles, como dijera a los hombres de la actualidad, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío. Nosotros ¿cómo pensamos? Si yo soy impío, o sea, inicuo, eso se refiere al malo, no soy bueno. Simplemente pensamos, Dios quiere que el malo se muera. Pero aquí la Biblia que dice, no quiero la muerte del impío. Esto es el corazón bien claro de Dios. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Está bien claro el corazón de Dios. El Señor dice, yo soy Jehová, el Señor dice, y diles. O sea, quiere transmitir su corazón. Yo no quiero la muerte del impío, sino se vuelva de su camino, que viva. Entonces nosotros, por medio de la Santa Biblia, podemos percibir y podemos entender y aceptar el correcto corazón de Dios hacia nosotros. Claro, en nuestra vida hay muchas adversidades y muchas dificultades y crisis. No seamos conformistas, sino abriendo la Santa Biblia, delante de ella leyendo y meditando. Vamos a recibir el corazón de Dios en vez de inventar, en vez de crear un parecer mío, sino vamos a recibir el corazón de Dios. Dios que dice, no quiero la muerte del impío, a pesar de nuestro ser tan vil, tan malo, no quiero que se muera, sino que se vuelva de su camino y que viva. El corazón de Dios es la paz, el bien nuestros,
pero Él quiere que ante diferentes adversidades, la gente sea prudente para poder pensar en la salud de su alma. En nuestra vida, cuántas veces nosotros nos preocupamos por la salud física de nuestros cuerpos. Rápidamente buscamos alguna farmacia, algún hospital, queremos una pastilla, un medicamento, o queremos una vacuna, una inyección, una atención médica. Pero la Biblia nos deja muy pensativos cómo a ti tanto te importa la salud de tu cuerpo, de la misma manera, porque no piensas en la salud de tu alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo se encuentra? La vida en este cuerpo, la Biblia considera el cuerpo como una casa. Por eso en mucha parte de la Biblia, cuando Dios hablaba del cuerpo, que comparaba con una casa, carpa, tienda, o una tinaja, un cántaro, una envase. Entonces, ¿qué pasa? En el inglés, ¿cómo se pronuncia el cuerpo? Body se dice. Según la etimología, si ustedes estudian, esta palabra proviene de una palabra cuyo significado casa de barro. Es muy bíblico. El cuerpo, body en inglés, es una casa de barro. Nuestro cuerpo es una casa hecho de barro. Algún día se va a volver. ¿De dónde a dónde? Hacia la tierra, de dónde nuestro cuerpo fue tomado. Bueno, aunque mientras tantos que vivamos aquí, tenga la salud o no tenga tan buena salud, eres un poco delicados o enfermizo, aunque la salud de nuestro cuerpo es muy importante, pero la Biblia nos enseña, pero hay algo más primordial, más importante. La salud del espíritu, la salud de nuestro alma. Cuando dejemos este cuerpo, salgamos de este cuerpo, ¿qué va a pasar con nuestro alma? Por eso debemos pensar en la salud del alma. Al hablar sobre la salud del alma, en mi mente se viene una historia del libro de San Juan, capítulo 3. Una noche, un principal judío, el miembro de Gran Sanedrín, es una asamblea, una reunión que lleva función de un tribunal judío de 70 miembros. El presidente, aparte, es el sumo sacerdote. Era una organización, pero no sabemos cuyo origen, de dónde se originó. Porque en la Biblia no encontramos, pero según las enseñanzas talmúdicas, los rabinos enseñan, pero no hay una fuente confiable para poder aceptar, que esto se viene de la asamblea de los 70 ancianos en el tiempo de Moisés. Moisés, por tantas ocupaciones, un día se sintió muy cansado y por el consejo de una persona, él forma supuestamente una asamblea de 70 ancianos. Algunos rabinos así enseñan, pero no hay un argumento confiable. Bueno, de toda la manera, Sanedrín es una asamblea de 70 miembros, 70 ancianos. Y cada miembro debe ser de sangre fina y sangre judía, de buen méritos, de su comportamiento, su carrera en la religión, también en la vida, en el nivel académico. Entonces,
Nicodemo, un principal judío, miembro de Sanedrín, un anciano, en una noche buscó al Señor Jesucristo. ¿Por qué en una noche? Porque él temía la vista de los israelitas, porque muchos de ellos consideraban a Jesús un falso maestro, falso profeta. Tal vez Nicodemo, que haya tenido alguna oportunidad desde la distancia oír cuando Jesucristo estaba compartiendo, o cuando Jesucristo estaba ministrando, sanando a algún enfermo. En el corazón de él nació como una chispa un pensamiento: él ha venido de Dios. Si él no ha venido de Dios, si Dios no está con él, ¿cómo él habla? Jamás podrá hablar de esa manera. Si Dios no está con él, todo lo que él hace jamás podrá hacer. Por eso en una noche él visitó al Señor Jesucristo. Imagínense, es un encuentro humanamente entre un anciano, rabino, y un joven judío, provinciano. Entonces, ¿qué pregunta le hizo? Señor, yo sé que tú has venido del cielo. Si Dios no está con él, todo lo que hace, todo lo que habla no podrá hacer. Jesucristo rápidamente percibió y vio la gran sed, la confusión, la inseguridad en el corazón del Nicodemo sobre la vida eterna. Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Eres un rabinista, o sea, un legalista hasta su tuétano. Estaba grabados del rabinismos, legalismos. Una creencia religiosa interpreta que por las obras de la ley, por las obras según la Torah y por las obras según el Talmud, el libro de las tradiciones de los ancianos de Israel. Recibir la aprobación de Dios, recibir bendiciones, entrar a la vida eterna. ¿Y por qué él buscó al Señor Jesucristo? A pesar de todas estas enseñanzas, no estaba seguro. Cuando él así dijo, Jesucristo rápidamente leyó su corazón. A él le dice dos palabras importantísimas. El libro de San Juan, capítulo 3. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién es Nicodemo? Una persona instruidos por el rabinismo, por el legalismo. Su mecanismo, su manera de pensar en el sentido religioso, ¿cómo un hombre puede heredar la vida eterna? Gradualmente, como una persona que desea alcanzar a la terraza de una torre de 300 pisos. Y se debe subir pisando cada escalón por las escaleras. Por la escalera subir a una torre de 300 pisos. Tal vez alguno alcanza, pero si fueran 1000 pisos, si fueran 10,000 pisos, si fueran un edificio de 100,000, 1,000,000 de escalones. Creo que entre los seres humanos no habrá algún hombre, alguna mujer que pisando escalones alcanzará hasta la terraza. Entonces, la mente, el espíritu, la creencia de Nicodemo
está formada de aquel mecanismos, gradualmente, cumpliendo los mandatos, los mandamientos, guardando las tradiciones de los ancianos. Y tiene entonces un mecanismo espiritual gradualmente, poco a poco, irme, siendo glorificado, alcanzar a la perfección. Poco a poco irme, justificándome, santificándome, algún día alcanzar a la perfección. Pero a él, Señor Jesucristo, dio una palabra que le fue como una bomba. Detonó en el corazón de Nicodemo. De cierto te digo. Ya Jesucristo, cada palabra que decía es la verdad. Pero Cristo se repite 2 veces. De cierto te digo. Otra vez, de cierto te digo. ¿Por qué? Sumamente importante. No hay excepción. No naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quedó confundido. ¿Cómo? El nacer de nuevo. Entonces, siendo nacido una vez del vientre de su madre, siendo un hombre de un solo nacimiento como un hombre natural, aunque haga cual sea cual, haga lo que quiera que pueda hacer, trate de alcanzar, cumpliendo alguna regla, alguna enseñanza, guardando algunas prohibiciones, no puede ver el reino de Dios. Si no es necesario nacer una vez más, ¿qué es esto? Quedó muy confundidos. Jesucristo una vez más le explicó porque vio la confusión en el corazón de Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Ya entonces, nacer del Espíritu, aquí el vocabulario, el Espíritu con la mayúscula, la E, entonces se refiere al Espíritu Santo. Nacer del Espíritu Santo, todo el mundo se puede entender. Recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significaría nacer de agua? ¿Hay alguna persona que quiere interpretar? El agua es el agua del bautizo. Entonces, él cae en un dilema. ¿Por qué razón? En la Biblia, o sea, en el Nuevo Testamento, encontramos muchos casos que, sin que fueran bautizados, fueron salvados, recibieron el Espíritu Santo. En muchas partes. Por ejemplo, el caso de Cornelio. Cuando creyó el nombre de Jesús, en su nombre, cuando confirmó el perdón de sus pecados, se le cayó el Espíritu Santo sin el bautismo. Y también un malhechor al lado del Señor Jesucristo creyó en Jesús por Mesías, por su Señor. Él nunca tuvo la oportunidad para ser bautizado con el agua del río, agua de alberca. Solo creyó, Jesucristo le dijo, de cierto te digo, o ciertamente hoy tú estarás conmigo en mi paraíso. Entonces podemos entender, nacer de agua no se refiere nacer del agua del río, agua del mar, agua de alberca. Ya entonces, vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice. Ya aquí la Biblia nos enseña el agua que es la palabra, dice. Vamos a buscar el libro del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Según el concepto antiguo de los hebreos, ellos interpretaban, consideraban el agua que purifica, el agua que lava, el agua que calma la sed, da la vida, lava la inmundicia, se representa al mismo Dios. Por eso nuestro Dios, en el libro de Jeremías capítulo 2, no solamente en esa cita, en muchas citas, Él repite decir, yo soy el agua de la fuente, agua viva de la fuente. Yo soy el agua. Entonces, nacer de agua, nacer de Dios. Pero en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era Dios. Dios era con el verbo. Dios es el verbo, dice. Entonces, podemos entender, el agua se representa a nuestro Dios, se representa a su palabra, la palabra de Dios. Vamos a buscar Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5, donde habla de la regeneración, el renacimiento. Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Aquí, apóstol Pablo, ¿cómo interpreta? La regeneración, el nacer del nuevo, es un lavamiento por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, los pecados de nuestro corazón, ¿cómo se lavan? Por la sangre del Señor Jesucristo. Al momento de creer en ella. Pero ¿cómo podemos creer en ella? Cuando alguien nos anuncia. Entonces, aquel anunciador, ¿cuál es su fuente, su argumento de aquella noticia que Jesucristo derramó su sangre en la cruz para lavar nuestros pecados? La Biblia. Como Romanos capítulo 10 dice, la fe es por el oír es de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar el libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer. Aquí se habla del nacer del nuevo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Así que nosotros podemos comprobar, nacer de agua se refiere nacer de la palabra de Dios, oyendo el santo evangelio, o sea, la palabras de la Biblia, creyendo en ella, recibe el lavamiento del perdón de los pecados.
al momento de recibir el perdón de los pecados en el nombre del Señor, al creer que su nombre, su muerte, su resurrección realmente perdonó todos los pecados nuestros, al momento de afirmar y creer, le sucede el lavamiento del pecado de nuestro corazón. En aquel mismo momento que le sigue el don del Espíritu Santo de la promesa, cae a nuestro corazón. Así una persona nace de agua, nace del Espíritu Santo. Como una referencia podemos pensar el pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo, con la sangre del cordero que sacrificaron por la vida del primogénito de cada familia, por la sangre de la Pascua, por la sangre del cordero, fueron liberados, recibieron la salvación. Pero Dios no quería que solo ellos se quedaran con la salvación, sino se salieran de aquella potestad, se salieran de aquella manera de hacer la vida una vida esclava, se fueran a la tierra prometidas, peregrinaran por 40 años. En el libro de Hechos, según la predicación del Esteban, la peregrinación por 40 años alrededor del tabernáculo fue la iglesia, dice. Se habla de la vida de fe. Vida de fe. Entonces, con la sangre del cordero de la Pascua, recibe la salvación, el perdón de los pecados. Con el agua del mar rojo, ¿qué les pasó? El bautizo. ¿Qué es el bautizo? Un testimonio, ver, después de haber llegado al otro lado del mar rojo, o sea, parte del desierto del Madián, ellos se voltearon y vieron los cadáveres, sus ex amos, ex autoridades, flotados sobre la superficie de las espumas de las olas del mar. ¿Qué confirmaron? Son muertos. Ellos pudieron tener testimonio. He muerto juntamente con aquel cordero hacia Faraón, hacia Egipto. Yo soy nueva criatura. Yo no soy más esclavo. Soy nuevo. Yo soy nueva criatura. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 10, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar. No estoy inventando. Lo que estoy explicando no es una versión mía, sino la Biblia que dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar. Ya, en la misma epístola, primera del Corintios capítulo 5, apóstol Pablo, como mencionó, la Pascua que es el Señor Jesucristo. Por la Pascua, por la sangre del Cordero, somos lavados. Nuestros pecados fueron lavados. Somos limpios, justificados, santificados. Entonces, el apóstol Pablo consideró aquella mortandad de la Pascua, aquel juicio del día de la Pascua, se representa el juicio de Dios contra nuestro pecado sobre el cuerpo colgado en la cruz de Monte Calvario del Señor Jesucristo. Entonces, por la sangre, creyendo en ella, recibir el perdón de los pecados es nuestra Pascua.
Entonces, ¿qué significa? ¿Qué se representa? El pueblo redimido, salir de la tierra de Egipto, cruzando por un camino seco que estaba escondido debajo del Mar Rojo. Versículo 2. Equivalente del bautismo con el agua. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz del Cristo. Apóstol Pablo menciona nombre de algunos hermanos corintios. En una oportunidad anterior, cuando él había estado en Corinto, solo a Estefana bautizó, a otros no. Luego él que dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Bueno, nosotros de esta manera podemos comprobar el bautizo con el agua, cuyo propósito y función es para testimonios. Aunque teológicamente habláramos, la Biblia nos habla de 3 diferentes tipos de bautismos. El bautismo realizado por el Juan el Bautista, el bautismo del arrepentimiento, el bautismo del Espíritu Santo, recibir la salvación luego el Espíritu Santo. El último bautismo es un bautismo ceremonial. Después de haber aceptado el Evangelio, haber confirmado la salvación, para presentarse un testimonio ante público. Soy nueva criatura. Pertenezco al Cristo, mi viejo hombre. Morí juntamente con Cristo. Cuando me levanta del agua, de esta manera, con Él, juntamente con Él, fui levantado, soy nueva criatura. Así nosotros podemos entender. Nacer de agua, nacer del Espíritu, oyendo el Santo Evangelio por la Sagrada Biblia, creyendo en el Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, cuando confirma el perdón de nuestros pecados. Inmediatamente se recibe el don del Espíritu Santo de la promesa. Es el Espíritu de la promesa. Esto no es un suceso independiente, sino simultáneamente al momento de confirmar la salvación, recibir el perdón de los pecados en nombre de Cristo, se recibe el don del Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa nacer de agua? Por la palabra de Dios, recibir el lavamiento de los pecados, del pecado de nuestro corazón por la sangre de Cristo Jesús. Luego, recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, eres una nueva criatura, llamados a ser en Cristo Jesús santo, justo, santificado, justificado. Es el pueblo de Dios, pertenece a Dios. Hermanos, en este tiempo tan difícil, es muy importante cuidar nuestra salud física. Pero la Biblia hoy nos habla, también es importante, o es más primordial, la salud del alma. Cuando en nuestro alma, nuestro espíritu, hay fuerza,
hay convicción, hay una relación, una relatividad entre nuestro corazón y nuestro cuerpo. El cuerpo se fortalece. Antes de que el cuerpo se debilite, primero el corazón se debilita. Hermanos, espero que Dios cuide a su salud, les permita buena salud. Pero en esa tarde quise pensar, no solamente la salud del cuerpo, tarde o temprano dejaremos este cuerpo. Debemos pensar una vez sobre la salud del alma. ¿Cómo se encuentra la salud del alma de ustedes? Tal vez en el corazón no tiene un equivalente de un virus, nuevo virus, que no hay antídoto. Es el pecado. Que reciba la cura, reciba el antídoto celestial, la sangre del Señor Jesucristo, el santo evangelio. Crean en Él, acepten el perdón de sus pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Al momento de confirmar en su nombre, en su muerte, en su resurrección, somos justificados, somos redimidos cuando aceptan el Señor es Cristo por el Señor de mi alma como el Hijo unigénito de Dios, el único Salvador. Acepta el perdón de nuestro pecado en Él. Recibirá el don del Espíritu Santo de la promesa. Que esta promesa nunca falla. Porque esta promesa salió de la boca de Dios. ¿Qué pasa? Su alma tendrá una perfecta salud. Su alma se unirá con Dios. Usted tendrá una garantía, una seguridad de la vida eterna después de la muerte. Mientras tantos que vivamos aquí, si tuviéramos esta salud, tuviéramos esta certeza de la salvación, nuestra relación, reconciliación con el Creador, el cuerpo fácilmente se fortalece. El cuerpo fácilmente puede recobrar el ánimo, la fuerza. Espero que Dios los bendiga. Voy a orar al Señor. Hoy hemos compartido con el título, con el tema, pensando en la salud del alma. Oremos. Padre Dios, te agradecemos por tu gran salvación, por la oportunidad que tú nos has dado. Padre Dios, aunque muchas veces nosotros nos creemos bastante inteligentes, pero la Biblia nos habla claramente, siendo necio y se creen sabios, por la misma razón sus entendimientos fueron entenebrecidos. Llegaron a ser necios. Así dice la Biblia. Padre, a veces equivocadamente nosotros creemos en nosotros, como si nosotros fuéramos muy inteligentes, muy fuertes. Pero ante alguna adversidad que no hemos pensado, ante solo un terremoto, ante solo un virus, ante solo un insecto, ante solo una situación, todo lo que nosotros hemos construido, hemos reservado y guardado, en un momento se arruina. Padre, nosotros te confesamos, reconocemos nuestra debilidad ante el Creador, nuestra inferioridad ante el Creador. Tú eres el Creador nuestro. Tú eres el Padre nuestro. Tú nos amas. Enviaste tu Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Nos trajiste la promesa de la eternidad para con Dios. Mientras tanto que vivamos aquí, ver
tu compañía, tu maravilla, tu amor en nuestra vida. Padre Dios, bendiga a nuestra sociedad. Espero que muchas personas en ese tiempo tan difícil que puedan pensar en la salud de su alma y pensar en Dios, buscar a Dios. Dijiste, diles, yo soy Jehová el Señor. No quiero la muerte del impío, sino se vuelva de su camino y que viva. Tu corazón para con nosotros es vivir. Dijiste que viva. Padre, espero que muchas personas en este tiempo difícil puedan pensar en la salud de su alma, buscar a Dios y volverse de su camino a Dios y vivan. Bendícenos, padres. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes. Dios los bendiga. Hasta mañana. Gracias por acompañarme.